¿Te preguntas quién fue la reina más cruel de la historia? Prepárate para conocer a Ranavalona I, la gobernante de Madagascar cuyo reinado fue una época de terror. Su ascenso al poder, sus brutales métodos y su legado sangriento te dejarán impactado. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, el calor sofocante de Madagascar en el siglo XIX. Ahí, en medio de una exuberante y a veces peligrosa naturaleza, se alzaba Ranavalona I, una figura enigmática que desafiaría las convenciones y moldearía el destino de una isla entera. Su ascenso al poder no fue un paseo por el jardín, sino una lucha despiadada por el trono, salpicada de intrigas palaciegas y violencia. Ella era una mujer de carácter indomable, y su llegada al poder marcó el inicio de una era marcada por el miedo y la opresión. Su reinado, que se extendió por más de 3 décadas, estuvo marcado por un férreo control y un profundo aislacionismo. Ranavalona I se mostró profundamente desconfiada de los extranjeros, rechazando la influencia europea que intentaba penetrar en Madagascar. Esta actitud, combinada con su férrea adhesión a las antiguas costumbres y creencias de la isla, la convirtió en una figura controvertida, admirada y temida a partes iguales. Pero no fue solo la desconfianza hacia el extranjero lo que definió su legado. Ranavalona I impuso un sistema de justicia brutal, utilizando el veneno tangena para determinar la culpabilidad en los juicios. Miles de personas, acusadas de traición o disidencia, fueron víctimas de esta práctica, convirtiendo su reinado en un periodo de terror constante para muchos de sus súbditos. Su obsesión por el poder y la preservación de sus tradiciones ancestrales la llevaron a cometer actos que aún hoy en día nos resultan inconmensurables. Antes de que Ranavalona impusiera su férrea voluntad, Madagascar era un crisol de culturas. Imagina una isla vibrante, donde diferentes reinos se disputaban el poder, cada uno con sus propias tradiciones y costumbres. El comercio con otras naciones, aunque limitado, fluía a través de los puertos, trayendo consigo bienes y nuevas ideas. La vida, aunque ciertamente no idílica, poseía un ritmo diferente, uno menos marcado por el miedo constante que llegaría con la reina. Piensa en los Merina, el grupo étnico al que pertenecía Ranavalona, pero antes de su reinado, su poder no era absoluto. Existían otros reinos poderosos, como el de Sacalava en el oeste, con sus propias estructuras de gobierno y ambiciones. La isla era un mosaico de diferentes grupos, cada uno con su propia identidad, compartiendo la misma tierra pero con lealtades a menudo divididas. La religión, una mezcla de creencias ancestrales y el cristianismo naciente, configuraba las vidas de la gente. La agricultura era fundamental, con arroz como cultivo principal, pero también se cultivaban otras plantas y se criaban animales. El comercio interior conectaba las diferentes regiones, facilitando el intercambio de productos y el contacto entre las comunidades. Si bien existían conflictos entre los reinos, la vida también presentaba momentos de paz, de interacción cultural y de un desarrollo social que contrastaría drásticamente con el régimen de terror que se avecinaba. Pero esa paz relativa se rompió con la muerte del rey Radama I. Su reinado, aunque marcado por la modernización, también sembró las semillas de la discordia. Al no dejar un heredero claro, la sucesión se convirtió en una batalla feroz. Tú verás cómo Ranavalona, una mujer ambiciosa y astuta, se abrió paso entre las intrigas palaciegas, utilizando su encanto y su inteligencia para tejer alianzas estratégicas. Sus rivales, poderosos nobles y pretendientes al trono, subestimaron su determinación. Ranavalona no se limitó a la diplomacia, utilizó la manipulación y la intimidación para eliminar a sus oponentes. Recuerda que en la corte de Madagascar, la lealtad era un bien precario, y la traición, una moneda corriente. Ella jugó con maestría ese juego mortal, convirtiendo a sus enemigos en sus peones. La lucha por el poder fue sangrienta.
Algunos de sus rivales fueron envenenados, otros desaparecieron misteriosamente, y algunos fueron ejecutados públicamente. Cada muerte consolidaba el poder de Ranavalona, convirtiéndola en una figura temida y respetada a partes iguales. Su ascenso al trono no fue una simple coronación, sino un triunfo implacable sobre la ambición y la traición. La sucesión no fue pacífica. Tras la muerte de Radama, varios pretendientes al trono se disputaron el poder. Tú verás cómo Ranavalona, con astucia y sin escrúpulos, supo navegar entre las intrigas palaciegas. Su belleza y su habilidad para manipular a los nobles le dieron una ventaja inicial, pero ella necesitaba más que eso para asegurar su reinado. Sus primeros actos fueron eliminar a sus rivales más peligrosos. Algunos fueron exiliados, otros desaparecieron misteriosamente, y a otros los acusó de traición, asegurándose de que sus juicios fueran rápidos y definitivos. La ejecución pública se convirtió en un método eficiente para enviar un mensaje a cualquier persona que osara desafiar su autoridad. La reina se rodeó de consejeros leales, eliminando gradualmente a aquellos que habían apoyado a otros aspirantes al trono. Impuso su voluntad con mano férrea, estableciendo un régimen de miedo que la consolidó como la única gobernante de Madagascar. Su ascenso al poder fue una lección brutal de política y poder. Tras asegurar su trono, Ranavalona impuso un sistema judicial aterrador basado en la tangena, un veneno vegetal. Si eras acusado de un crimen, te obligaban a beber una dosis de este jugo letal. Tu supervivencia o muerte dependía de la voluntad de los dioses, o al menos, eso decían. Verás cómo la reina usaba este método para eliminar opositores y consolidar aún más su poder. Imagínate la presión, la muerte te acechaba si el veneno te mataba, pero también si te negabas a beberlo, pues eso se interpretaba como una confesión de culpabilidad. Era una prueba sin escapatoria, un juego macabro donde la justicia se decidía por la supervivencia o no ante una sustancia letal. Miles fueron víctimas de esta prueba injusta. La reina Ranavalona controlaba el suministro de antídotos, lo que le daba un poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Algunos podían sobrevivir mediante un antídoto, pero solo unos pocos elegidos, aquellos con el favor de la reina, claro. Así, la tangena se convirtió en un instrumento de terror, un arma para silenciar cualquier disidencia. Pero la tangena no era el único método de terror que Ranavalona empleaba. Su reinado se caracterizó por una feroz persecución religiosa. Tú sabes que los misioneros cristianos habían llegado a Madagascar, llevando consigo una nueva fe que desafiaba directamente las creencias ancestrales. Para Ranavalona, esto representaba una amenaza a su poder y a la estabilidad de su reino, un reino construido sobre la tradición y la veneración de los antiguos espíritus. La reina veía en el cristianismo una fuerza desestabilizadora, una amenaza a la unidad del pueblo malgache, y no dudó en usar la fuerza bruta para sofocar cualquier atisbo de conversión. Muchos misioneros fueron encarcelados, torturados o incluso ejecutados. Sus iglesias fueron destruidas, sus libros quemados y sus posesiones confiscadas. La propagación del cristianismo se convirtió en un acto de rebelión, castigado con la muerte. Imagina la presión sobre los malgaches que se convertían al cristianismo en secreto. Vivían con el miedo constante de la delación, sabiendo que la revelación de su fe podía significar la muerte para ellos y sus familias. La conversión al cristianismo era un acto de valentía extrema, un desafío directo al poder absoluto de la reina Ranavalona. El choque entre la tradición ancestral y la fe cristiana se convirtió en una lucha por la supervivencia, una lucha que marcó profundamente la historia de Madagascar. Así, la conversión al cristianismo se convirtió en un acto de rebeldía, un desafío directo al poder de Ranavalona. Imagina a esos primeros misioneros, hombres y mujeres que, a pesar del terror que reinaba, se atrevían a predicar la palabra de Dios en secreto, arriesgando sus vidas por su fe.
Sus reuniones clandestinas, susurros en la oscuridad, eran actos de valentía que contrastaban con la opulencia y la crueldad del palacio real. Tú podrías sentir el peso de su decisión, la angustia ante la posibilidad de la captura y la tortura. Muchos fueron capturados, sometidos a torturas inimaginables. Algunos fueron obligados a beber la tangena, condenados a morir por su fe. Otros fueron ejecutados de formas brutales, sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Pero incluso ante la muerte, su fe permaneció inquebrantable. Tú podrías observar el sufrimiento extremo, pero también la fuerza de espíritu que los mantuvo firmes en sus creencias. Sus historias, aunque marcadas por la tragedia, son también un testimonio de la resistencia humana. Esas personas, anónimas en su mayoría, se convirtieron en mártires de la fe, símbolos de la lucha contra la opresión y la intolerancia. Su valentía, su perseverancia, inspiran respeto y admiración incluso hoy en día. Tú puedes sentir la fuerza de su legado, la resonancia de sus sacrificios en la historia de Madagascar. Pero la fe no era lo único que Ranavalona quería doblegar. Su ambición se proyectaba en imponentes construcciones, y para ello necesitaba mano de obra. Piensa en miles de personas, arrancadas de sus vidas, de sus familias, obligadas a trabajar sin descanso en proyectos faraónicos que reflejaran su poder. La construcción de la fortaleza de la reina, por ejemplo, se convirtió en un símbolo brutal de su reinado. Imagina el calor abrasador del sol, el peso inmenso de las piedras, el hambre constante y la amenaza de los capataces. Cada ladrillo, cada piedra, cada gota de sudor representaba la opresión de un sistema inhumano que se tragaba vidas a un ritmo implacable. No había descanso, solo la promesa de castigos brutales para aquellos que flaqueaban. La fortaleza de la reina, imponente en su crueldad, se erguía como un monumento a la explotación, un testimonio mudo del sufrimiento de miles. Sus muros, construidos con sudor y sangre, reflejaban la ambición despiadada de una reina que no dudaba en sacrificar a su pueblo para alcanzar sus objetivos. El precio de la grandeza, en Madagascar, fue pagado con la vida misma. De sus labios, una orden seca y cruel, levantar una fortaleza, un monumento a su poder. Imagina miles de hombres y mujeres, bajo el látigo implacable de los capataces, arrastrando enormes bloques de piedra bajo el sol abrasador. Sus cuerpos, desgastados por el hambre y la enfermedad, se convertían en el cemento de ese macizo símbolo de opresión. Cada piedra era un suspiro ahogado, cada gota de sudor, una lágrima derramada en silencio. La fortaleza de Antananarivo, un laberinto de muros imponentes y torres altísimas, se elevaba desafiando al cielo. No era solo una estructura defensiva, era una declaración, un grito silencioso de poder que resonaba en todo Madagascar. Su construcción, un testimonio del terror que Ranavalona infligía a su pueblo, pero también de la asombrosa capacidad de organización y ejecución de su régimen. Piensa en los detalles, la piedra oscura, fría, casi amenazante, contrastando con el vibrante color de las ropas de los trabajadores. El diseño mismo, una mezcla de arquitectura tradicional malgache y elementos imponentes que buscaban imitar el poder de las potencias europeas, pero con una brutalidad única. Era un símbolo de su reinado, un recordatorio constante del precio de la desobediencia. Esos bloques, extraídos con sangre y sudor, servían para levantar muros, no solo de piedra, sino también de aislamiento. Ranavalona y, con su férrea voluntad, cerraba Madagascar al mundo. Los barcos extranjeros, otrora bienvenidos, ahora eran rechazados, sus mercancías confiscadas, sus tripulantes encarcelados o peor. Tú ves cómo se levantaban barreras, no solo físicas, sino también ideológicas, contra la influencia europea que amenazaba su poder. Misioneros, comerciantes, diplomáticos, todos eran vistos con desconfianza, como potenciales enemigos que buscaban socavar su reinado.
La reina veía en ellos una amenaza a las tradiciones ancestrales, a su autoridad absoluta. Cualquier intento de penetración extranjera era respondido con una férrea resistencia, un rechazo absoluto a la modernidad occidental que consideraba una corrupción de su reino. Esta política de aislamiento, aunque aparentemente protegía la soberanía de Madagascar, tuvo un precio terrible. El comercio decayó, la tecnología se estancó, y la isla se quedó rezagada respecto al resto del mundo. Pero para Ranavalona, la independencia a cualquier coste era la única opción, incluso si significaba el sacrificio de su pueblo y el futuro de su nación. Tú eres testigo de la decisión implacable de una reina que eligió la autosuficiencia, aunque fuera a costa de la prosperidad. Esos muros de aislamiento también encerraban una economía controlada al extremo. Imagina el comercio, reducido a un goteo, con barcos extranjeros rechazados en sus puertos. La riqueza de Madagascar, sus preciados recursos naturales, estaban ahora al servicio exclusivo de la corona. El control de Ranavalona se extendía a cada grano de arroz, cada pieza de madera preciosa. El trabajo forzado se convirtió en la columna vertebral de esta economía opresiva. Tú verás en las imágenes cómo los aldeanos, bajo el látigo de los capataces, trabajaban sin descanso en las minas de zafiro, extrayendo piedras preciosas que engrosaban las arcas reales. La explotación era brutal, sin descanso, y la paga era la supervivencia misma. El control de Ranavalona se extendía a todos los aspectos de la vida económica. La agricultura, la pesca, la artesanía, todo estaba regido por un sistema férreo que beneficiaba únicamente al Palacio Real. El comercio exterior, casi inexistente, dejaba a la población sumida en la pobreza y la dependencia absoluta de la voluntad de la reina. Esa economía asfixiada se reflejaba en tu vida diaria. Imagina las largas jornadas de trabajo forzado, construyendo palacios, carreteras o cultivando arroz bajo el sol implacable. La comida era escasa, la mayoría subsistiendo con lo mínimo, y la amenaza constante de la hambruna siempre estaba presente. El miedo era tu compañero inseparable, el temor a la arbitraria justicia de Ranavalona. La omnipresente amenaza del veneno tangena, utilizado para resolver disputas o acusaciones de traición, te obligaba a vivir con un miedo constante. Cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto interpretado erróneamente, podía significar tu muerte. La incertidumbre y la paranoia se habían convertido en parte de tu realidad cotidiana. Incluso las creencias religiosas estaban controladas. Las prácticas cristianas estaban prohibidas, y aquellos que se atrevían a practicarlas en secreto vivían con el terror de la delación y la brutal represión. La vida bajo Ranavalona era una lucha constante por la supervivencia, un juego en el que la muerte podía aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa escasez, la sentiste también en el palacio. La corte de Ranavalona era un hervidero de intrigas, donde cada miembro de la familia real luchaba por su posición. Hermanos, hermanas, primos, todos competían por el favor de la reina, un favor que podía significar riqueza, poder o la muerte. Tú, como testigo silencioso, veías cómo las alianzas se formaban y se rompían con la misma facilidad que el bambú en una tormenta. La sucesión al trono era una cuestión especialmente delicada. Ranavalona, fría y calculadora, mantenía a sus posibles sucesores bajo una constante presión. Cualquier muestra de debilidad, cualquier rivalidad abierta, podía ser castigada con severidad. Las acusaciones de traición eran frecuentes, y la prueba del veneno tangena, una sentencia de muerte disfrazada. Los matrimonios eran herramientas políticas, estratégicamente orquestados para consolidar el poder o eliminar rivales. ¿Te imaginas las alianzas forzadas, los amores frustrados, las traiciones silenciosas que se tejían entre las paredes del palacio? Las familias reales no eran diferentes a las demás, solo que sus conflictos tenían consecuencias mucho más graves. Esa lucha por el poder,
te digo, se extendía más allá de las paredes del palacio. La opresión de Ranavalona generó un descontento profundo entre la población. Los rumores de rebelión se susurraban en las sombras, en las aldeas más recónditas, donde la gente sufría bajo el yugo de su reinado. Algunos nobles, cansados de la tiranía, comenzaron a conspirar en secreto, tejiendo redes de resistencia para desafiar a la reina. Pero la reina era astuta. Sus espías estaban por todas partes, vigilando cada movimiento. Cualquier atisbo de rebelión era rápidamente aplastado con una brutalidad implacable. Los castigos eran ejemplares, diseñados para sembrar el terror y disuadir cualquier otro intento de desafío a su autoridad. Muchos conspiradores fueron ejecutados, sus cabezas exhibidas como advertencia. A pesar del riesgo, la resistencia persistía. Algunos grupos religiosos, perseguidos por Ranavalona, organizaron levantamientos armados, buscando liberarse de la opresión religiosa y política. Estas revueltas, aunque a menudo aplastadas con rapidez, demostraban la determinación de algunos sectores de la población por desafiar el férreo control de la reina. La lucha era desigual, pero la esperanza de libertad seguía viva. ¿Pero quién era realmente Ranavalona? Tú te preguntas si fue una reina cruel o una líder decidida. La respuesta, como la mayoría de las cosas en la historia, es compleja. Su ascenso al poder estuvo plagado de violencia, sí, pero también demostró una astucia política notable para mantenerse en el trono. Su férrea determinación para mantener la independencia de Madagascar frente a las presiones europeas la define como una líder, aunque sus métodos fueran brutalmente efectivos. Para ella, la supervivencia de su reino y la preservación de las tradiciones ancestrales eran prioridades absolutas, justificando, a sus ojos, cualquier sacrificio. Algunos la ven como una defensora de su cultura, una mujer que, a pesar de su crueldad, protegió a su pueblo de la colonización. Otros la ven como una tirana despiadada, responsable de la muerte de miles. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio, en la compleja y contradictoria personalidad de una mujer que gobernó con puño de hierro una isla fascinante. Su reinado, aunque aseguró la independencia de Madagascar frente a las potencias europeas, tuvo un costo humano inmenso. Piensa en las miles de vidas perdidas por sus políticas brutales, en el terror que sembró su régimen. La obsesión por mantener el control, por preservar las tradiciones a su manera, la llevó a medidas extremas que dejaron una cicatriz profunda en la sociedad malgache. La economía sufrió un duro golpe. El trabajo forzado, la persecución de los cristianos y la constante inestabilidad política desviaron los recursos y frenaron el desarrollo. Imagina la devastación económica y social que dejó a su paso, una herencia que afectó a generaciones posteriores. La desconfianza hacia los extranjeros, fomentada por su régimen, aisló a Madagascar del progreso global. Este aislacionismo, aunque temporalmente protegió la soberanía, impidió la entrada de ideas y tecnologías que podrían haber impulsado el desarrollo de la nación. Piensa en las oportunidades perdidas, en el potencial que se quedó sin explorar. El legado de Ranavalona es, por lo tanto, un complejo tapiz de logros y atrocidades. Su férrea voluntad mantuvo a Madagascar independiente, pero a un costo inimaginable. ¿Fue una gran líder o una tirana despiadada? Tú mismo puedes llegar a tu propia conclusión, pero es innegable que su impacto en la historia de Madagascar sigue resonando hasta hoy. Pero tú te preguntarás, ¿cómo encaja toda esta brutalidad con la cultura malgache? Ranavalona a pesar de sus atrocidades, se presentaba como la guardiana de las tradiciones ancestrales. Su reinado se caracterizó por un férreo control sobre las prácticas religiosas y sociales, imponiendo una visión muy particular de la cultura que, en la práctica, sirvió para consolidar su poder y reprimir cualquier oposición.
Para Ranavalona, la preservación de estas costumbres era fundamental, incluso si eso significaba recurrir a la violencia. Ella se apoyaba en los ombiasi, los adivinos y sacerdotes tradicionales, para legitimar sus acciones y mantener el control sobre la población. Estos personajes, a menudo manipulados por la reina, se convirtieron en instrumentos de su terror. El Famadiana, la ceremonia de exhumación y vueltas de los muertos, fue una práctica que, bajo su reinado, adquirió un significado político. No solo se trataba de un ritual ancestral, sino también de una demostración de poder y lealtad a la corona. La participación obligatoria en estas ceremonias, a menudo costosas y extenuantes, reforzaba el control de Ranavalona sobre sus súbditos. Su reinado, te contaré, significó un cambio radical en la estructura social malgache. La nobleza, antes con cierto poder, se vio sometida a su voluntad caprichosa. Ranavalona centralizó el poder de forma brutal, creando un sistema de lealtad personal basado en el miedo. Los antiguos sistemas de gobierno local fueron desmantelados, reemplazados por una administración controlada directamente por la reina y sus favoritos. Imagina la vida de un campesino malgache durante su reinado. Las políticas de Ranavalona enfocadas en el control y la explotación, implicaron un sistema de trabajo forzado implacable. La construcción de palacios, la extracción de recursos y el mantenimiento de su ejército exigían un tributo constante de esfuerzo y vidas humanas. La falta de libertad y el miedo a la arbitraria justicia real marcaron profundamente el día a día de la población. El comercio exterior se redujo drásticamente debido a su aislacionismo. La economía, antes dinámica, se estancó, llevando a la escasez de alimentos y recursos. La sociedad malgache se vio sumida en una pobreza extrema, generando un ciclo de desesperación y violencia. Las familias se desintegraban, y las comunidades se fracturaban bajo la presión del régimen. Pero volvamos a Ranavalona. Su reino, aunque poderoso, se mantuvo aislado del mundo exterior. Los europeos, con sus barcos imponentes y sus artilugios extraños, intentaban establecer contacto, pero ella los recibía con desconfianza, rechazando sus ofertas de comercio y alianzas. Para Ranavalona, la pureza de las tradiciones malgaches era primordial, y cualquier influencia extranjera era vista como una amenaza a su autoridad y a la identidad de su pueblo. Misioneros cristianos, comerciantes británicos, incluso representantes de la marina francesa, intentaron acercarse a su corte. Algunos fueron recibidos con una fría cortesía, otros con abierta hostilidad. Sus intentos de influir en la política malgache, o incluso de establecer relaciones comerciales justas, se veían frustrados por la férrea voluntad de Ranavalona de mantener a Madagascar independiente y aislada. Esta política de aislamiento, aunque efectiva en mantener la soberanía de Madagascar por un tiempo, tuvo un alto coste. La falta de intercambio comercial limitó el desarrollo económico de la isla y la dejó vulnerable a las enfermedades y a las nuevas tecnologías que ya estaban transformando el resto del mundo. Para Ranavalona, sin embargo, el precio de la independencia era preferible a cualquier concesión a los extranjeros. Pero esos barcos, esos intrusos, apenas rozaban la superficie de la verdadera crueldad que reinaba en Madagascar. Te hablo del tangena, un veneno vegetal cuyo uso se convirtió en una herramienta de control y terror durante el reinado de Ranavalona. Imagina una corte donde la vida y la muerte se decidían con una simple prueba, un juicio a través de una dosis de este jugo letal extraído de la fruta del árbol Tanguinia venenífera. Su preparación era un ritual. La corteza, las hojas y la fruta se machacaban hasta obtener una pasta que luego se mezclaba con agua. La dosis era crucial, demasiado poca, y no habría efecto, demasiada, y la muerte era instantánea. Era un juego macabro donde la vida pendía de un hilo que Ranavalona manipulaba con fría precisión. Una vez ingerido, el tangena provocaba vómitos, convulsiones y finalmente, la muerte.
La víctima, sometida a este juicio mortal, era observada atentamente. Si sobrevivía, se consideraba inocente; si moría, bueno, su destino estaba sellado. Pero, ¿quién decidía si la dosis era suficiente o excesiva? Esa era la verdadera llave del poder en manos de Ranavalona. Imagina la escena: un acusado, atado, obligado a tragar una pequeña cantidad de tangena. Sus ojos, fijos en el horizonte, reflejan el terror y la incertidumbre. El silencio es ensordecedor, roto solo por el susurro de los espectadores y el crujir de las hojas de los árboles que rodean el lugar. Luego, la espera. Una espera agonizante, donde cada latido del corazón es un juicio en sí mismo. La vida o la muerte dependen de la reacción de su cuerpo al veneno. Si vomitaba, era señal de inocencia. Si no, la muerte lenta y agonizante llegaba como un verdugo implacable. El proceso, tan simple como brutal, se repetía una y otra vez, convirtiendo cada juicio en una macabra lotería. Los testigos, con sus miradas severas y sus rostros impasibles, observaban el terrible espectáculo, sumidos en una atmósfera de superstición y miedo. Las consecuencias eran devastadoras. Familias destrozadas, aldeas desoladas, y un clima de terror constante que permeaba cada aspecto de la vida en Madagascar. Los testimonios de quienes sobrevivieron a estos juicios son escalofriantes, relatos de sufrimiento, injusticia y muerte, que pintan un cuadro desolador del reinado de Ranavalona y... La sombra del Tangena se extendía como una maldición sobre la isla. El silencio se rompe con el sonido de los golpes de los machetes en la caña de azúcar. Tú ves a un esclavo, delgado hasta los huesos, su piel oscura marcada por cicatrices y llagas. Sus ojos, hundidos y llenos de tristeza, miran hacia el suelo mientras trabaja sin descanso bajo el sol implacable de Madagascar. La tierra roja se pega a su cuerpo sudoroso, y cada movimiento es un esfuerzo monumental. Su ropa, hecha jirones, apenas le cubre el cuerpo, ofreciendo poca protección contra los mosquitos y las inclemencias del tiempo. Esta es la realidad para miles de personas bajo el reinado de Ranavalona. Las jornadas laborales son extenuantes, del amanecer hasta el anochecer, sin descanso para comer o beber. La comida es escasa, a menudo solo un puñado de arroz y algún tubérculo, insuficiente para mantener la energía necesaria. Las enfermedades son comunes, la falta de higiene y la desnutrición debilitan sus cuerpos, convirtiendo cualquier herida en una amenaza mortal. No hay atención médica, solo el silencio indiferente de la reina y sus guardias. La noche ofrece poco respiro. Los esclavos duermen apiñados en barracas miserables, expuestos a las inclemencias del tiempo y a la amenaza constante de las enfermedades. El sueño es un lujo que pocos pueden permitirse, la fatiga y el miedo son compañeros inseparables. La violencia es una constante, los castigos por la más mínima falta son brutales y sin piedad. La vida de un esclavo bajo Ranavalona es una lucha constante por la supervivencia, un infierno sin esperanza. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, reflejan el agotamiento extremo. El trabajo en las minas de zafiro, bajo el látigo de los capataces, ha dejado su marca. Ves cómo se derrumba la tierra rojiza manchada de sudor y sangre. Miles como él, forzados a labrar la tierra, a construir palacios y carreteras para la reina, sin descanso, sin recompensa, hasta la muerte. La construcción de los imponentes palacios de la reina, una demostración de poder, se levanta sobre los huesos de sus súbditos. Observa las carreteras, apenas caminos trazados a través de la jungla, construidas con el sudor y las lágrimas de los esclavos. No son obras maestras de ingeniería, sino testimonios de una brutalidad sin igual. La economía, debilitada por la constante demanda de mano de obra forzada, se estanca. El comercio con el exterior se reduce, la isla se aísla cada vez más en su propio sufrimiento.
La ambición de Ranavalona, su deseo de grandeza, se manifiesta en estas construcciones monumentales, pero también en la devastación de su propio reino. El resultado de sus obras forzadas no es el progreso, sino la ruina. Un país agotado, una población diezmada, una economía en ruinas. El precio de la independencia, en este caso, fue demasiado alto. La tierra rojiza manchaba sus dedos, igual que la sangre de tantos otros. La persecución religiosa de Ranavalona no era solo un asunto de creencias, era una herramienta de control, una forma de aplastar cualquier oposición a su reinado absoluto. Imagínate el terror que se apoderaba de la población con cada nueva orden, cada nuevo decreto que prohibía el culto cristiano. El miedo se convertía en silencio, en una aceptación forzada, en una sumisión a la barbarie. Miles fueron asesinados, sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Las iglesias, otrora lugares de esperanza y consuelo, fueron destruidas, convertidas en escombros. La fe, sin embargo, no se extinguió por completo. En secreto, en la oscuridad de la noche, algunos continuaron sus prácticas religiosas, arriesgando sus vidas por su creencia. La represión religiosa tuvo consecuencias devastadoras en la sociedad malgache. La confianza se desvaneció, reemplazada por la sospecha y la desconfianza. Las familias fueron separadas, comunidades destrozadas. El tejido social se deshizo, dejando tras de sí un vacío de miedo y dolor. La tierra rojiza manchaba tus dedos, igual que la sangre de tantos otros. Pero la persecución religiosa era solo una faceta del terror que Ranavalona desató sobre su pueblo. Para ti, mujer malgache bajo su reinado, la vida era una lucha constante por la supervivencia. Tu papel en la sociedad estaba definido por la tradición, pero la reina lo retorcía a su antojo, imponiendo su cruel voluntad. El trabajo forzado te afectaba directamente. Desde la construcción de palacios hasta la explotación en las minas, tu fuerza física era explotada sin piedad. No importaba tu edad o condición, si eras capaz de trabajar, eras obligada a hacerlo. Las jornadas eran extenuantes, la comida escasa, la muerte una constante amenaza. Tu posición social dependía en gran medida de tu linaje y tu marido. Si eras de noble cuna, quizás tenías algo de protección, pero la arbitrariedad de la reina lo cambiaba todo en un instante. El matrimonio, una institución tradicional, se veía afectado por la brutalidad del régimen. Las viudas, a menudo, se convertían en víctimas de la violencia y de las prácticas ancestrales que Ranavalona tanto apreciaba. La tierra rojiza manchaba tus dedos, igual que la sangre de tantos otros. Pero la persecución religiosa era solo una faceta del terror que Ranavalona desató sobre su pueblo. Para ti, mujer malgache, la fe cristiana se convirtió en un refugio, un susurro de esperanza en medio de la opresión. Los misioneros, a pesar del peligro, seguían llegando, llevando consigo no solo la Biblia, sino también la posibilidad de una vida diferente, una vida libre del veneno Tangena y la tiranía de la reina. La resistencia no se limitaba a la oración. Muchos cristianos se refugiaron en las montañas, formando pequeñas comunidades donde practicaban su fe en secreto. Organizaban reuniones clandestinas, arriesgando sus vidas para compartir la palabra de Dios y ofrecerse apoyo mutuo. Algunos, incluso, se unieron a grupos rebeldes, luchando contra el régimen de Ranavalona desde las sombras. Figuras como Radama II, el sucesor de Ranavalona, aunque inicialmente débil, representaron una esperanza para los cristianos perseguidos. Su reinado, aunque breve, trajo un respiro, un periodo de relativa libertad religiosa. Pero la semilla de la resistencia ya estaba sembrada, y el legado de la lucha contra la tiranía de Ranavalona y seguiría marcando la historia de Madagascar. La lucha por la libertad religiosa y la justicia, a pesar de los horrores vividos, se convirtió en un faro de esperanza para las futuras generaciones.
La tierra rojiza, manchada de sangre, se aferraba a tus uñas. Cada día era una lucha por sobrevivir. El hambre te mordía el estómago, un dolor constante que se mezclaba con el agotamiento por el trabajo forzado en las plantaciones de arroz o en la construcción de los palacios de Ranavalona. La sombra de la Tangena, el veneno letal, se cernía sobre ti y sobre todos los que te rodeaban, una amenaza constante que te obligaba a una cautela enfermiza. El miedo era tu compañero inseparable. Un susurro, una mirada torcida, podían ser suficientes para ser acusado de traición o de herejía. La delación era moneda corriente, y la paranoia se había apoderado de todos. Dormías con la incertidumbre de no saber si despertarías al día siguiente, bajo el yugo de la reina o en una tumba sin nombre. Pero a pesar del terror, la vida continuaba. Las mujeres se reunían en secreto, compartiendo lo poco que tenían, ofreciendo consuelo y apoyo mutuo. La esperanza, aunque tenue, aún brillaba en sus corazones. Había que sobrevivir, por los hijos, por la familia, por la simple posibilidad de un futuro mejor, un futuro sin la sombra omnipresente de Ranavalona. El hambre te carcomía, pero la muerte de Ranavalona llegó como un susurro en la brisa. Un final silencioso para una reina tan brutal. Dicen que enfermó, que su cuerpo, curtido por años de poder y crueldad, finalmente se rindió. Su reinado, marcado por la sangre y el terror, tocaba a su fin. La noticia se propagó como un incendio en la sabana, llevando consigo una mezcla de miedo y una anticipación tensa. La sucesión fue un baile peligroso. Sus hijos, criados en la sombra de su reinado despiadado, se enfrentaron por el trono. Radama II, su hijo, ascendió al poder, heredando un reino exhausto y un pueblo traumatizado. Pero su reinado sería efímero, una breve tregua en la tormenta que había sido la era de Ranavalona. Tú, testigo silencioso de tanto horror, solo podías imaginar lo que el futuro depararía. La muerte de Ranavalona no significó el fin de la opresión. La sombra de su reinado se extendía, larga y oscura, sobre Madagascar. Un legado de terror que aún hoy te persigue en cada susurro del viento. Pero su historia no terminó con ella. Tú, como muchos otros, probablemente has oído hablar de Ranavalona. Su figura, a pesar de la oscuridad de sus actos, ha cautivado la imaginación de escritores y cineastas. ¿Te has preguntado cómo la pintan? ¿Es una villana unidimensional o hay más matices en su representación? En novelas y películas, a menudo se la presenta como una líder despiadada, pero también poderosa y astuta. Su reinado, con sus complejidades y contradicciones, ofrece un lienzo fascinante para la exploración creativa. Algunas obras destacan su férrea voluntad para mantener la independencia de Madagascar frente a las potencias europeas, mientras otras se centran en el horror de sus métodos. En la cultura popular moderna, su imagen es compleja. A veces se la presenta como una figura casi mítica, una reina poderosa pero cruel, un símbolo de la resistencia malgache. Otras veces, su historia sirve como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la opresión. ¿Qué piensas tú al respecto? Pero, ¿cómo se compara Ranavalona con otras figuras históricas conocidas por su crueldad? Es fácil caer en la trampa de crear una jerarquía de la maldad, pero es importante analizarla dentro de su contexto. Su reinado, marcado por la resistencia a la colonización europea y la férrea defensa de las tradiciones malgaches, la llevó a tomar decisiones extremas que hoy nos resultan horribles. A diferencia de, por ejemplo, Isabel I de Castilla, cuya crueldad se manifestó más en la Inquisición y la conquista, la de Ranavalona se centraba en el control interno y la preservación del poder. No se trataba de expandir un imperio, sino de mantener la independencia a cualquier costo. Esa diferencia de objetivos condiciona la forma en que entendemos su brutalidad.
Compararla con emperatrices romanas como Agripina la Menor, cuyas intrigas palaciegas y asesinatos eran sofisticados y calculados, también nos revela matices. La crueldad de Ranavalona, aunque innegable, a menudo carecía de esa misma sofisticación, reflejando quizás un sistema de poder más directamente ligado a la tradición y la magia ancestral. En resumen, ubicar a Ranavalona en el contexto de otras figuras históricas crueles nos ayuda a comprender la complejidad de su legado. Su brutalidad no fue simplemente un capricho, sino una consecuencia de su época, sus creencias y su lucha por preservar la independencia de Madagascar. Sin embargo, eso no disminuye la magnitud de sus atrocidades. Pero, ¿cómo se recuerda a Ranavalona hoy? Después de su muerte, la imagen que quedó de ella varió enormemente. Para algunos, fue una tirana despiadada, una figura de terror que marcó a fuego la historia de Madagascar. Otros, sin embargo, la ven como una reina fuerte, que defendió la independencia de su nación frente a las potencias europeas, manteniendo la tradición malgache. Es fácil ver cómo, según el punto de vista, se construye una imagen tan diferente. La perspectiva colonial, por ejemplo, la pintó como una salvaje, irracional e incluso demoníaca. Se exageraron sus actos crueles, convirtiéndolos en leyendas casi mitológicas. Esto sirvió para justificar la posterior intervención europea en Madagascar, presentándola como una necesidad para liberar a su pueblo de una gobernante brutal. Pero, ¿y qué hay de la visión de los malgaches? ¿Cómo recuerdan ellos a su controvertida reina? Con el tiempo, la figura de Ranavalona se ha ido revisando. Los historiadores modernos intentan entender su reinado dentro de su contexto histórico y social, dejando de lado los prejuicios coloniales. Se busca comprender las presiones que enfrentó, las tradiciones que la moldearon y el complejo entramado de poder que la rodeaba. Ya no se le considera simplemente una villana unidimensional, sino una figura histórica fascinante y contradictoria. El reinado de Ranavalona dejó a Madagascar devastada. Piensa en la enorme pérdida de vidas humanas, consecuencia directa de sus políticas brutales. La economía, antes floreciente, se desplomó debido al sistema de trabajo forzado y el aislamiento internacional. Muchas familias quedaron destrozadas, sus miembros perdidos en las purgas o por las enfermedades provocadas por la extenuante explotación. La profunda desconfianza hacia los extranjeros, fomentada por Ranavalona, dificultó el desarrollo de Madagascar durante décadas. El país se quedó rezagado en el comercio global, perdiendo oportunidades de progreso económico y tecnológico. Esa desconfianza se mantuvo incluso después de su muerte, dificultando la integración con el mundo exterior. Socialmente, el impacto fue igual de devastador. La persecución religiosa y la aplicación indiscriminada del juicio por Tangena dejaron profundas cicatrices en la sociedad malgache. La estructura social se vio alterada, la confianza entre las personas erosionada por el miedo y la paranoia constantes. Generaciones enteras crecieron bajo la sombra de su reinado. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde sacamos esta información tan detallada sobre Ranavalona? La clave está en las fuentes históricas, que aunque a veces dispersas y sesgadas, nos pintan un cuadro bastante completo. Imagina los diarios de misioneros europeos, esos hombres y mujeres que, a pesar del peligro, se aventuraban en Madagascar para intentar difundir su fe. Sus crónicas, aunque con una perspectiva occidental, nos dan valiosos detalles sobre la vida cotidiana, las costumbres y las atrocidades cometidas bajo el reinado de Ranavalona. También tenemos los relatos de los pocos viajeros y comerciantes que lograron acceder a la isla, sorteando las estrictas restricciones impuestas por la reina. Sus testimonios, a menudo llenos de asombro y horror, describen la opulencia de la corte real y, al mismo tiempo, la miseria de la población sometida a su férreo control. Piensa en los detalles que describen,
por ejemplo, la ceremonia del Tangena, un juicio por veneno que dejaba una estela de muerte. Además de los relatos de testigos, existen documentos oficiales malgaches, aunque escasos, que nos permiten comprender mejor la estructura política y administrativa de la época. Estos documentos, escritos en la lengua local, revelan detalles de la burocracia real, las leyes y los decretos que regían la vida en Madagascar bajo el reinado de Ranavalona. Aunque su interpretación requiere un profundo conocimiento de la historia y el idioma, ofrecen una valiosa perspectiva complementaria. Pero encontrar esas fuentes no es una tarea fácil. Imagina tener que buscar información dispersa en archivos coloniales, muchos de ellos en francés o inglés, a veces incompletos o incluso dañados por el tiempo. Muchos documentos fueron destruidos o se perdieron durante los conflictos y cambios de poder en Madagascar. La propia historia de la isla, con sus periodos de gran inestabilidad política, dificulta enormemente la tarea de reconstruir una imagen precisa del reinado de Ranavalona. Además, muchas de las crónicas de la época fueron escritas por europeos, y sus perspectivas pueden estar sesgadas por el choque cultural y las propias políticas imperialistas. Es crucial analizar estas fuentes con un ojo crítico, reconociendo sus limitaciones y buscando corroborar la información con otras fuentes, que a menudo son escasas y difíciles de interpretar. Piensa en la dificultad de traducir los registros escritos en dialectos malgaches antiguos. Por otro lado, la propia cultura oral malgache, rica en historias y leyendas, también ofrece valiosas pistas. Pero estas narraciones se transmiten de generación en generación, sufriendo transformaciones con el paso del tiempo. Separar la leyenda de la realidad histórica requiere un trabajo de campo meticuloso y una profunda comprensión de la cultura y las tradiciones de Madagascar. Es un trabajo de detective histórico, donde cada pieza de información es una pieza de un rompecabezas gigante. Pero imagina ahora que encuentras un diario personal de un misionero, sus palabras escritas a tinta descolorida por el tiempo. Él describe las ceremonias de la Tangena, el juicio por veneno que Ranavalona utilizaba con tanta frecuencia. Ves sus descripciones, casi puedes sentir el miedo y la incertidumbre en sus letras, la tensión palpita en cada palabra. Él detalla el proceso, la preparación de la planta, la ingestión forzada, la agonizante espera. Es una ventana a la realidad de aquella época, cruda y sin filtros. Luego, te topas con cartas oficiales entre funcionarios de la corte real. En ellas, encuentras referencias indirectas a las ejecuciones masivas, a las obras públicas construidas con mano de obra esclava, a la constante intriga palaciega. Aunque el lenguaje es formal, entre líneas se intuye la brutalidad del régimen. Hay que leer entre líneas, interpretar el subtexto. Es un rompecabezas histórico que debes armar con paciencia. Y finalmente, encuentras crónicas de viajeros europeos, sus testimonios a menudo sesgados por el prisma de sus propias culturas, pero que, a pesar de ello, aportan valiosos detalles sobre la vida cotidiana bajo el reinado de Ranavalona. Ellos describen las costumbres, las vestimentas, la arquitectura, pero también la opresión, la miseria y el miedo constante que se respiraba en la isla. Comparar estas fuentes es fundamental para obtener una visión más completa, aunque compleja. Pero, ¿cómo ven los historiadores modernos a Ranavalona? Sus interpretaciones son complejas, alejadas de la simple etiqueta de cruel. Algunos destacan su habilidad política para mantener la independencia de Madagascar frente a las potencias europeas, un logro impresionante en un contexto de intensa colonización. Piensa en el desafío que eso representaba, la presión constante de imperios ambiciosos. Para ellos, su ferocidad era una herramienta de supervivencia, una forma de consolidar su poder y proteger la soberanía nacional. Otros historiadores, sin embargo, se centran en el costo humano de su reinado.
Para ellos, el uso sistemático de la tangena, las ejecuciones masivas y el trabajo forzado no pueden justificarse, ni siquiera bajo el prisma de la defensa de la independencia. Señalan el sufrimiento inmenso de la población, la destrucción de vidas y la creación de un clima de terror que marcó a generaciones. Tú mismo podrías preguntarte, ¿hasta qué punto se puede justificar la crueldad en nombre de la preservación de un país? En definitiva, la figura de Ranavalona y sigue siendo objeto de debate. No hay una interpretación única, ni una verdad absoluta. Su reinado es un complejo entramado de logros políticos y atrocidades, de defensa nacional y represión brutal. El análisis de los historiadores modernos nos invita a una reflexión profunda. ¿Cómo juzgamos a las figuras históricas? ¿Podemos separar sus acciones de su contexto? ¿Y cómo equilibramos el peso de sus logros con la magnitud de sus crímenes? Pero, ¿es Ranavalona simplemente una tirana despiadada? Algunos historiadores matizan esa visión, destacando su papel en la defensa de la soberanía malgache frente a las potencias europeas. Para ellos, su férreo control y las medidas, por extremas que fueran, fueron necesarias para mantener la independencia de la isla en un contexto de creciente colonialismo. Otros investigadores se centran en el contexto sociocultural de la época, argumentando que la violencia y la crueldad eran, lamentablemente, comunes en la sociedad malgache precolonial. Desde esta perspectiva, Ranavalona sería una figura producto de su tiempo, aunque su reinado intensificó prácticas ya existentes. No se la exculpa, pero se la entiende dentro de un marco histórico específico. Finalmente, hay quienes defienden una visión más compleja, reconociendo los aspectos negativos de su reinado, pero también valorando su papel en la consolidación de la identidad nacional malgache. Para ellos, Ranavalona, pese a sus acciones, fue una figura clave en la historia de Madagascar, una reina que, aunque con métodos brutales, logró preservar la independencia de su país ante la voracidad colonial. Así que, ¿qué queda de Ranavalona ahí? Tú decides. Su reinado fue un torbellino de violencia, sí, pero también una época de férrea independencia para Madagascar. Imagina la presión que debió sentir, defendiendo su reino de las ambiciones europeas con métodos tan particulares. Quizás, desde nuestra perspectiva, sus acciones parecen horribles, pero hay que intentar entender el contexto. Una mujer gobernando en un mundo de hombres, aferrada a sus creencias y tradiciones en un momento de cambio brutal. Su legado es una mezcla compleja de admiración y horror. Algunos la ven como una heroína, una defensora de la soberanía malgache, mientras que otros la recuerdan como una asesina despiadada. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, en los grises de la historia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo juzgarías a una reina que protegió su reino, pero a un precio tan alto? Su historia nos recuerda que la historia no es blanco o negro. Ranavalona y fue una figura compleja, producto de su tiempo y de las circunstancias que la rodearon. Sus acciones, aunque horribles para nosotros, fueron en su momento, posiblemente, decisiones calculadas para asegurar la supervivencia de su reino. Y esa es una lección que debemos tener presente siempre, comprender el contexto antes de juzgar. Imagina por un momento la presión que debió sentir, gobernando con puño de hierro una isla tan vasta y compleja. ¿Fue su crueldad un reflejo de su necesidad de mantener el control, de proteger a Madagascar de las ambiciones europeas que ya se cernían en el horizonte? ¿O fue simplemente la expresión de una naturaleza despiadada? Quizás la clave esté en comprender el contexto. Un mundo en el que la supervivencia dependía de la fuerza, donde la diplomacia era un lujo que Madagascar, en su aislamiento, no podía permitirse. Desde esa perspectiva, sus acciones, aunque terribles, podrían interpretarse como medidas desesperadas para preservar la identidad y la soberanía de su nación. Pero, ¿justifica el fin los medios?
El coste humano de su reinado fue inmenso. Miles de vidas perdidas, familias destrozadas, una nación marcada por el trauma. Esa es una mancha que ninguna justificación histórica puede borrar completamente. Al final, tú decides dónde situarla en el espectro, heroína por su resistencia o villana por su crueldad. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerte a ti, por haberte embarcado en este viaje a través del tiempo junto a mí. Ha sido un placer compartir contigo esta historia tan fascinante y compleja. Recuerda que el pasado, aunque a veces oscuro, nos ayuda a comprender el presente y a construir un futuro mejor. Y ahora, vamos a conocer al equipo que ha hecho posible este documental. Detrás de cámara, un equipo increíble ha trabajado sin descanso para traerte esta historia. Desde la investigación exhaustiva hasta la edición precisa, cada detalle ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecerte la mejor experiencia posible. Su dedicación y pasión han sido fundamentales para dar vida a esta narrativa. No puedo nombrar a cada uno individualmente, pero su trabajo duro y su compromiso con la verdad histórica son la razón por la que estás viendo este video. Desde los historiadores y expertos que nos asesoraron, hasta los animadores y editores que dieron forma a la historia, todo el equipo ha puesto su corazón en este proyecto. Gracias a todos ellos. Y por último, pero no menos importante, gracias a ti por ver este video. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Suscríbete para no perderte futuros documentales y comparte este video si te ha gustado. Hasta la próxima. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció la historia de Ranavalona? Cuéntamelo en los comentarios.